mirando por dónde entrar. Ahí lo tenemos, pero había gente que nos vio ya desde el otro lado y estamos mirando que no haya ningún celular por ahí. Pero la misión es llegar allá. No sé si nos metamos por ahí y le hacemos de un cimiento. Listo. Suave, suave, suave. Rápido, rápido, rápido. Estamos cerca. Venimos de allá abajo, que eso es exactamente por allá, no se ve muy bien, pero es por allá abajo. Y necesitamos subir hasta acá, para después de acá coger hacia allá. Y ya por acá hay más camino. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Ya llegamos. Ahí se escucha una moto. Ay, rápido, 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 rápido. Agáchese, agáchese. Ahí escucho una moto. Ya llegamos, chicos. No sé cómo nos pensamos devolver, pero lo importante es que ya llegamos. Vamos a ver si encontramos un acceso para entrar. Después de una estrecha y difícil subida, logramos llegar por detrás del hospital. Ahorita nos vienen unos señores por allá. No sabemos si, yo creo que eran los dueños de esas casas que están ahí, pero la idea es como tratar de mirar, ojear y pisear por ahí de que no haya nadie, y ningún celador ni nada, y nos metemos. Así que para adentro se dijo. Bienvenidos al famoso hospital abandonado. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Lamentablemente, chicos, como pudieron ver, no pudimos grabar, no pudimos hacer absolutamente nada, porque llegó el guarda, el vigilante, y nos sacó. Entonces, misión fallida. Ey, alto, 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 un momentico. ¿Pensaron que me iba a ir sin antes contarles la historia? No, claro que no. Producción, por favor. En la década de los 2000, el gobierno colombiano lanzó un ambicioso proyecto para construir lo que sería uno de los centros más avanzados del país. Este proyecto formaba parte de un proyecto mayor llamado Zona Franca, Ciudadela de la Salud, que buscaba atraer inversionistas extranjeras, crear empleos y posicionar a Colombia como ejemplar del turismo médico. El plan inicial prometía instalaciones de última generación, quirófanos de alta tecnología y capacidad para millones de pacientes al año. Incluso su cercanía estratégica con Cajicá, Briceño y Sopó, cerca a la sabana de Bogotá, fue seleccionada por su cercanía a la capital y su entorno muy tranquilo. Hasta ahí pinta bien la cosa, ¿no? Pero no, no es así. El hospital, diseñado para operar bajo estándares internacionales, estaba destinado a revolucionar el sistema de la salud en la región. Pero pronto los sueños comenzaron a desmoronarse.
A esta parte de la historia decidí titularla El colapso de un sueño. Este proyecto tenía lo que llamo yo los 4 pilares del abandono. El primer pilar fueron los problemas financieros, ya que los inversionistas iniciales retiraron sus fondos diciendo yo mejor me guardo esta plata, y el gobierno no logró asegurar un flujo para los recursos y poder completar la obra. El segundo pilar fue la falta de planificación. La administración fue muy criticada por una mala gestión y previsión de los costos. El tercer pilar fue la corrupción. Y sí, algunas investigaciones señalan que hubieron posibles irregularidades en la asignación de contratos y el manejo de los fondos. Como ustedes bien saben, en todo proyecto hay siempre una gran corrupción, sea mínima o sea elevada. Y el último pilar, una crisis económica. En este momento el país colombiano enfrentaba uno de los desafíos financieros que impactaron al país, con muchos proyectos públicos y privados. Y pongan atención, en el 2010 la construcción quedó completamente detenida y lo que sería un ícono de la salud se convirtió en un monumento para los investigadores, exploradores y para los urbes colombianos. Ya salimos de allá. Ya salimos por acá. Pero no, gente. Quise traerles un buen video, pero todo fue un fracaso. Ahora estamos buscando por dónde salir, porque no encontramos ninguna salida. Y el problema de Colombia es que todos los terrenos están privatizados. Entonces estamos acabados. Necesitamos llegar a esa carretera de allá. Pero si cruzamos por todo esto está privatizado. Eso es un parque privado. Entonces no sabemos por dónde coger, hacia dónde coger. Ahí tienen un poco de basura. Entonces que eso está ahí, que eso esté ahí es como raro. Vamos a seguir bajando por acá. Algo de lo que sí estoy seguro es que por acá ha venido gente, porque hay un poco de basura, botellas de aguardiente. Solo esperemos que no hayan ratas. Es lo único que no me quiero encontrar. Coronamos el camino. Ya llegamos. Ahora lo único que esperamos es que este camino no sea privado, pero si es privado, pues nada que hacer. Entonces que ya salimos, venimos de por allá arriba de la montaña. Para ser exactos, ya les muestro en dónde estábamos. Definitivamente logré hacer todo lo que se podía, pero no se pudo en lo absoluto. Salimos acá al lado del parque que se los estoy mostrando ahora mismo, y estamos ahora mismo continuando por ese caminito que está ahí, que creemos que ya no es privado. Traté de hacer lo mejor que pude, mi gente, pero no me voy a rendir. La idea es volver y nada, ya miraremos qué podemos hacer. La idea es salir de acá, esencial salir de acá. Nosotros venimos de acá y hicimos todo esto hasta llegar allá y salir por ese camino que está ahí. Atrás quedó lo que de pronto iba a ser un buen video, pero siento que no fue un buen video, fue una buena aprendizaje para las próximas exploraciones.
F por la cámara. Bueno chicos, los pongo un poco en contexto. Resulta que nosotros llegamos allá al hospital y nosotros nos fuimos por el camino que estaban viendo, pero al momento que nosotros llegamos ahí al hospital íbamos a entrar, alcanzamos a tocar el piso, como ustedes lograron ver, pero resulta que apenas nosotros entramos, llegó el vigilante con la pistola, así, y dijo: muchachos, quietos ahí, ustedes no pueden estar acá, necesito que se vayan por donde vinieron, ¿qué están haciendo acá? Yo les dije: no, voy acá a filmar, necesito grabar un video, yo vengo de muy lejos, yo necesito como mostrar qué es lo que hay acá, qué fue lo que pasó acá, qué fue lo que pasó, cuál es la historia que este tiene detrás de ella, cuál es la historia que tiene este hospital detrás de eso, y solamente vengo a documentar. Pero resulta que pues el vigilante puso mano dura, el vigilante dijo: no, ustedes no pueden estar acá, ustedes tienen que irse, necesito que se vayan ya. El caso es que estaba muy asustado, se me notaban cuando de las manos, todo se notaba, la forma de hablar. Nosotros le dijimos que por favor, que si nos dejaba, que nosotros no íbamos a hacer ningún mal, no íbamos a hacer ningún daño. Entonces pues simplemente hizo que no, dijo que no, que definitivamente no, que necesitaba que nos devolviéramos. Entonces pues nosotros lo que hicimos fue devolvernos, pero no nos devolvimos por el camino que era, sino nos devolvimos por un camino secundario. Y pues ya este camino nos condujo a una vía que no es tan transitada, y ya ahí salimos de lo que viene siendo el hospital. Esta vez fallamos, pero no me voy a dar por vencido, voy a ir más para allá, voy a hacer más intentos en un año, en 2 años, en un mes, en 2 meses, no importa, pero volveré.